Bueno, ya estamos en Labranza TV, información con devoción, devoción por la verdad y compartiendo, ni más ni menos, oiga, usted no se quejará hoy, ¿no? No se quejará hoy del programón que tenemos. Don Francisco Gil White en directo en este canal para ustedes. Porque, bueno, es para todos nosotros, no es para ustedes, es para todos, ¿verdad? Bueno, hemos hablado antes de él. Yo creo que hablar de él, de su capacidad, de su conocimiento, pues a lo mejor es desconocido para algunos. Pero es una persona que está formada, muy preparada para lo que está hablando, y vamos a tener en la parte inferior de la pantalla, están ustedes viendo los libros. Los hemos puesto ahí, que se vayan moviendo. Aquí están también sus datos, en donde pueden encontrar su dirección, y aparte de esto, luego va a estar debajo de la descripción del vídeo. Ahora estamos en directo, recuérdelo, esto es puro directo, aquí no hacemos trampas ni cartón, que se dice. Por cierto, don José, no sé si se puede ahorita que lo haga doña Isabel, pero es mejor poner nada más franciscogilwhite.com, así tal cual, porque eso los lleva a todos los contenidos. Vale, tenemos varios nombres puestos ahí, van a salir, sí, eso está muy bien. Van a salir. Sí. Ahora mismo no podemos cambiarlos porque ya lo tenemos. Ah, bueno, perfecto. Nada más decirle entonces a la gente que franciscogilwhite.com, vale, ahí es donde está absolutamente todo. Bueno, pues recuerden, franciscogilwhite.com, sí, ahí van a encontrar de todo. Aún así, todos esos datos después los vamos a poner debajo de la descripción del vídeo para que se pueda hacer. Perfecto. Bueno, entramos en materia. Venga. Me estaba diciendo don Francisco que él está hablando, saben que el titular que hemos puesto, que tenemos en pantalla, hablamos de gestión de la realidad, pero, y digo pero en un sentido nada negativo, nos está diciendo que hablemos de la administración de la realidad. Eso es lo que yo lo traduzco normalmente como administración de la realidad. ¿Por qué? Porque la palabra en inglés management es la que se utiliza para las escuelas que le enseñan a la gente a dirigir empresas, a dirigir organizaciones, etcétera. Se utiliza la palabra management. Y los departamentos de management en castellano son departamentos de administración. Y yo estoy hablando justamente de que nuestra realidad está siendo administrada en este sentido, de una forma muy consciente, muy organizada, muy ejecutiva. No es una cosa casual, es una cosa, digamos, científica, muy bien organizada. Entonces me gusta el término administración. Perfecto, porque sí, se nos administran muchas cosas en la vida, nos tienen administrados. Así es. Nos dicen lo que quieren, nos enseñan lo que quieren enseñarnos y lo que no se nos oculta. Por tanto, eso es una administración. Administración además de la realidad. Correcto. Que está totalmente opacada, está a oscuras. Bueno, explicado el concepto, ¿dónde entramos para hablar de la administración de la realidad? Porque, como estábamos diciendo, hay un concepto, le voy a decir previo a esto, en el libro de los libros se nos habla de que este mundo está cegado, el entendimiento cegado. Es una forma de administrar que no entendamos nada. Sí. Y ahora vamos a tratar de que entendamos qué es lo que no se nos quiere decir, o qué es lo que se nos oculta, o qué es lo que no atinamos a ver, porque como se nos ha cegado el entendimiento, hace falta que alguien nos administre también el lado positivo. No solamente es el lado negativo, yo creo que también hay un lado muy positivo en la administración de la realidad buena, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? La realidad con la cual estamos intentando verlo como es. Así que, don Francisco. Bueno, yo creo que la administración de la realidad es algo malo. Porque cuando decimos administración de la realidad, lo que estamos diciendo es que se está creando una realidad falsa. ¿Okay? La investigación de la realidad, eso es hacer ciencia. Ajá. Y eso obviamente está bien. Pero la administración de la realidad, eso es propaganda. Entonces, nosotros a lo que nos dedicamos es a tratar de entender cómo funciona el sistema de propaganda que nosotros percibimos, está creando para todo mundo en Occidente una realidad falsa. ¿Okay? Eso es lo que estamos tratando de explicar. Y no es simplemente que la realidad haya sido opacada, o oscurecida, sino que la realidad, nosotros decimos, ha sido invertida. Es decir, nosotros estamos viviendo en el tipo de mundo del que nos advertía George Orwell. Cuando George Orwell escribió su novela 1984, él
pone todo lo que él narra, lo pone en el futuro. Se supone, desde el punto de vista de mercadeo, de marketing, que esta es una novela de ciencia ficción. ¿Okay? Pero en realidad Orwell era costumbrista. Él estaba describiendo el mundo en el que ya vivíamos. Lo que el mensaje fundamental, y sobre esto tenemos un artículo en la página, el mensaje fundamental de Orwell era explicarnos cómo habla un sistema totalitario. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el discurso y el lenguaje? Porque la gente que tiene una ideología totalitaria y que nos quiere esclavizar no está necesariamente ya en este instante dirigiendo un sistema totalitario. Lo quieren, pero no lo han terminado de armar todavía. ¿Okay? Entonces, ¿cómo descubres si la gente que te gobierna tiene una ideología totalitaria y te quiere esclavizar? ¿Cómo puedes descubrirlo? Porque podrían representarse de forma hipócrita como demócratas, ¿cierto? Esto es posible. Entonces, si ellos dicen yo soy demócrata y creo en la libertad, pueden estar diciendo la verdad o pueden ser hipócritas que nos están diciendo una mentira. Entonces, ¿cómo podemos descubrir si son hipócritas o si son verdaderos demócratas? Bueno, Orwell dice, fíjate en cómo hablan. Porque si ellos ponen todos los significados políticos exactamente de cabeza, entonces son totalitarios, porque el lenguaje totalitario siempre tiene que hablar así. Ese es un requerimiento funcional del totalitarismo. Eso es lo que estaba explicando Orwell. Entonces, por eso en la novela de Orwell, él dice que el eslogan que todo mundo tiene que repetir del Partido Único es: la guerra es la esclavitud, la guerra es la paz, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es fortaleza. Entonces, cada palabra importante del sistema político invierte precisamente su significado para decir lo opuesto. Solo un inciso más. Está escrito que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. O sea, eso es una inversión de valores y inversión de conceptos. Exactamente. Lo mismo platicábamos con Daniel Díez hace un segundo. Hizo el mismo comentario que está haciendo usted. Entonces, esta inversión total de los significados políticos y morales lo que produce es un cortocircuito en el razonamiento de la gente. Y una vez que produces ese cortocircuito, ya los puedes subyugar. ¿Okay? Bueno, nuestros gobernantes nos están representando el mundo exactamente de cabeza. Todos los sistemas de significado, de sistemas de creación de realidad, los medios, las universidades, le están diciendo a la gente que los judíos son los malos y los yihadistas son los buenos. Sí. Les están diciendo que las víctimas de un genocidio están cometiendo genocidio. Les están diciendo que el proceso de asesinar a los judíos, de armar guerras terroristas en contra de los judíos, es un proceso de paz. Sí, eso fue lo que nos dijeron. Lo que llamaron el proceso de paz fue el caminito diplomático para meter al Estado judío a los terroristas que quieren exterminar al pueblo judío. ¿Cierto? Bueno, pues entonces la guerra es la paz. Claro. Entonces, como nuestros gobernantes hablan el idioma que Orwell nos explicó, es el idioma de la gente que tiene una ideología totalitaria, ya está. Nos están gobernando gente de ideología totalitaria. Y si los dejamos, van a terminar de destruir todos nuestros derechos y libertades. Y esa es la crisis en la que estamos ahora. Por eso el esfuerzo se llama The Management of Reality, la administración de la realidad, porque yo estoy de acuerdo con Orwell que no es posible defender un Occidente libre antes de entender que la gente que nos gobierna nos está creando una realidad falsa. Tienes que poder ver esa realidad falsa, reconocerla como falsa y comenzar entonces a hacer contacto con la realidad. Porque el que no conoce la realidad no se puede defender. Ahí está. Estaba explicando hace un momentito, antes de que llegara don Francisco, a nuestros televidentes, digo televidentes por decir un término muy de televisión, ¿eh? Aquí somos todos amigos, aquí hablamos, claro. De hecho el programa se llama En Tierra Amiga. Estaba diciéndole que a veces la realidad no la vemos, ¿por qué? Sí. Porque es difícil de entender por una razón. Por ejemplo, nosotros decimos una cosa que es difícil, como dice don Francisco. Sí. Digo que hay un triángulo de las Bermudas del mal. Claro. Esto ya es raro de entrada. ¿Por qué? Porque el yihadismo, el socialismo-comunismo y todas las ciencias ocultas
están totalmente vinculadas y relacionadas, con el objetivo de que no podamos ni administrar la realidad, ni verla siquiera. Por eso cuando digo esto... Ni verla. Ni verla. Alguien dirá, pero esto es muy raro, ¿no? ¿Cómo que me dice usted que socialismo, espiritismo, ocultismo, el yihadismo que representa a Irán, por ejemplo, básicamente, ¿cómo que esto está unido o vinculado? Pues algo así, salvando las diferencias, está diciendo don Francisco, en una realidad que no podemos percibir porque nos han cambiado el lenguaje, los términos, ya no los entendemos. Nos han cambiado también el concepto de bueno o malo. Ya no sabemos qué es bueno, en términos generales. Sí, señor. No sabemos qué es bueno, qué es malo. Y encima nos han tapado los ojos. Y no estaba tan difícil saber qué es lo bueno y qué es lo malo porque la literatura judía ya nos lo había explicado. Cierto. ¿No? Entonces tuvieron que hacernos olvidar cosas que eran ya obvias. De lo que se queja mucho con el woke es que o sea, la gente que no ha perdido la cordura, lo que dice es que, pero es que todo lo que dicen es absurdo. ¿Cómo es posible que se haya vuelto mainstream? ¿Cómo es posible que se haya vuelto un lugar común de una cultura general de la gente que estudia en la universidad, ¿no? Y eso justamente lo que demuestra es que el sistema universitario fue totalmente corrompido. Totalmente, totalmente. A mí me asusta mucho la universidad en el sentido de que me sorprende que personas que están formadas, que están preparadas, supuestamente preparadas y formadas, tengan la misma línea de pensamiento, aparte de antisemita en términos muy amplios, es como el mismo, piensan como woke, no sé si se expresó bien el concepto. Sí, claro. O sea, ahora a lo bueno es malo, el hombre es mujer, la mujer es hombre, el perro puede ser un gato, gato perro. Vamos a ver, ¿dónde estamos en esa realidad? Y la pregunta es también, has dicho una palabra que me ha gustado mucho cuando hablamos de cómo percibimos, cómo nos damos cuenta de que algo nos están vendiendo. Decimos en español la moto, es que significa nos están vendiendo algo que no funciona. Claro, o como decimos en México, nos están dando a tole con el dedo. Pues eso, ¿no? Mismo concepto. Como se alimenta un bebé que no entiende nada. Ahí está. Dijo aquel que es más conocido que nadie, el judío más famoso de toda la historia, unas palabras que son impresionantes, que las entendemos todos. Conoceréis la verdad y os hará libres. Ahora, ¿cómo conocemos la verdad? Bueno, pues también lo explicó y dijo algo muy sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Exactamente. Entonces, no podemos yo también lo he citado. Palabras, claro. Sí, exacto. Esa misma frase. Lo que yo le digo siempre a todo mundo es, así como dijo Jesús, por sus obras los conoceréis. Ustedes, cuando quieren evaluar qué está haciendo un gobernante, no pueden ponerle ninguna atención a lo que dice. Ninguna. Porque los gobernantes, la gente que actúa en las altas esferas de la política, del poder mundial, no agarran el micrófono para informarte. Para manipularnos. Exacto. Ellos quieren producir un efecto, no te están informando. Eso no se dedican a eso, se dedican a producir un efecto. Entonces, ponerle atención a lo que están diciendo es cooperar con el proceso de administrar tu propia realidad. Estás cooperando con ellos en la administración de la realidad, en el proceso que a ti te vuelve una especie de robot, ¿no? Estás cooperando con eso. No pongas atención a lo que te dicen. Están diciendo cosas en el micrófono para encantarte, claro, para lobotomizarte, ¿no? Entonces, ¿a qué sí ponerle atención? Pon atención a las cosas que hacen que cuestan miles de millones de dólares. En donde ellos se gastan miles de millones de dólares, ahí va el corazón. En eso fíjate. Sí. Porque lo que les importa es en lo que gastan. Lo que hablamos es lo que sale de nuestro corazón. Lo que hablamos y lo que hacemos. No, cuidado. Usted. Pero lo que ellos hablan no sale del corazón. Bueno, lo que ellos hablan sale de su ciencia de manipulación. Que es un corazón malvado, en todo caso. Bueno. Pero puede ser. Pero el punto es que la distinción aquí es que ellos te van a decir que aman la democracia. Claro. Te van a decir que defienden tu libertad. Exactamente. Te van a decir que quieren un futuro mejor para tus hijos, claro, etcétera. Te van a decir todas esas cosas. Te van a decir que son aliados de Israel. Sí. ¿No es eso lo que nos dicen? ¿No dicen todos los presidentes estadounidenses que son aliados de Israel? ¿No lo dijo Trump hasta el cansancio? Sí. Bueno, ¿y no detuvo Trump a los israelíes en Líbano cuando estaban liberando Líbano? Sí. ¿No detuvo Trump a los israelíes en Siria cuando estaban liberando Siria? También. ¿No los detuvo en Irán cuando ya iban a tirar a los ayatolás? Bueno, ¿no le dijo a los israelíes después de que trataron de atacar a los líderes en Hamas
de Hamas que estaban en Qatar, no les dijo no me toques a Qatar, pídele perdón al emir de Qatar. Sí, lo vi. Y por cierto, de ahora en adelante Qatar va a tener protección nivel OTAN. Así es que Israel, si te vuelves a pelear con Qatar, te estás peleando con Estados Unidos. Y también los paró en Gaza, cuando ya estaban a punto de darle el golpe de gracia. Sin duda. Bueno, entonces, nos dicen que son aliados de Israel y lo que están haciendo es preparando un genocidio. Bien. Eso anoche yo vi gente que se le conmovió el alma, ¿eh? Sí, estamos hablando, se conmovió. Sí. Se conmovió y lo entiendo. Claro. Lo entiendo, porque escuchar una realidad... Bueno, pero su público no sabe qué pasó ayer. No lo sabe, pero yo le bueno, he dicho que estuvimos... ¿Sí? He dicho, no he explicado todo, ni mucho menos. Solo que estuvimos en una conferencia suya de Don Francisco, eso, sí. Y que había muchas personas que estaban escuchando y que se conmovieron. Y que las preguntas que estaban haciendo lo que indicaba era una conmoción. No solo se conmovieron internamente, sino algunos yo creo que es como que se despertaron o les dio miedo, les dio mucho miedo. O las dos cosas. O las dos cosas. Porque si te despiertas, te debe de dar miedo. Debería dar miedo. Ahora una cosa también, sin contradecir, pero poniendo el otro lado de la moneda. Porque siempre hay dos caras a la moneda, y creo que también es un término que emplea mucho Don Francisco. Claro. Yo creo que también hay ese lado, es verdad, todo lo que ha dicho, ha comentado, cierto, apuntado, ¿no? Pero también hay una estrategia ahí. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Lo de Qatar. Le voy a dar una información que, desde luego... Esto es locura para algunos. Claro. Qatar un día va a ser abandonada por Donald Trump. También Qatar. Porque vamos a suponer que el que engaña a uno puede engañar a 1000. Por supuesto. Bien, eso es un dato evidente. Sí. ¿Dónde va a estar la próxima? Porque Qatar es importante para Estados Unidos porque tiene la base más grande de todo Oriente Medio, si no me confundo. Ahí está, ¿a dónde va a parar la próxima? A Gaza. Lo que estamos diciendo es que es una estrategia, pero eso es otra forma de verlo, sin querer entrar en el conflicto de... No, usted presénteme su hipótesis. Mi hipótesis es que va a estar Estados Unidos, va a poner su base en Gaza. Ya. Y que va a ser la más grande base, mucho más que la de Qatar. Y que llegará un momento que le va a abandonar, porque yo creo honestamente, con todo lo que tiene Donald Trump de desequilibrio, de decir o no decir, hacer o no hacer, que al final también hay detrás de él, hay gente que sí sabe lo que está haciendo y que le dejan hacer lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer. Pero creo que llegará un momento cuando veremos otra realidad que será administrada por quién. Yo siempre espero que la administración de la realidad, como muy bien dice Don Francisco, venga siempre de arriba, aunque está muy a nivel de tierra. Ahora mismo nos administran, o sea, nos manejan. ¿Cuál es el modelo de las intenciones de los gobernantes estadounidenses que usted tiene en su cabeza que le hace pensar que van a poner una base militar en Gaza para reemplazar la de Qatar? Eso es lo que yo quiero escuchar. Vale, no por lo que han hecho los gobernantes, porque yo no me estoy fijando, honestamente, en todo lo que han hecho todos los gobernantes. No tengo esa capacidad de administración de la realidad. Lo que estoy fijándome es que Donald Trump, si es un tipo diferente, con todas las implicaciones que tenga en cuanto a que si zanahoria de pelo, que le llaman de todo menos guapo. Aparte de todo su aspecto físico, su forma de danzar y llamar la atención, yo creo que hay detrás de él algo más que meramente su propia capacidad. Y que, como en las películas hablamos... es decir, para decirlo en una frase, hay alguien que jala los hilos de Trump. Sí, sin duda. Eso es lo que yo entiendo. Ya entendí. Entonces, pero eso ¿por qué? O sea, el hecho de que alguien esté jalando los hilos de Trump, y yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que se gobierna desde la CIA, desde el sistema clandestino de inteligencia. Yo creo que esa es la gente que tiene el poder. Pero aún estipulando eso, ¿no? Entonces, la CIA jala los hilos de Trump. Trump es un payaso que nos distrae. El poder realmente está en este otro lado, ¿ok? Pero ¿eso por qué implica que ahora van a poner la base que está en Qatar, ponerla en Gaza? Eso es lo que yo quiero entender. Bueno, no, evidentemente yo no voy a poner los papeles de la CIA que digan eso. No, su idea. ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, hipótesis es que, como ya Donald Trump dijo en su momento que iba a hacer un resort de Gaza, eso lo ha dicho hasta la saciedad, ¿no? Sí. Y todo el mundo se burló hasta la saciedad. Pero es que ha dicho muchas cosas que con el tiempo se van haciendo. Ahora mismo lo último que ha dicho, y lo sabe usted, es que va a meterse en Irán. He preguntado esta mañana, ¿usted cree que va a ser capaz de meterse en Irán como se ha metido en Venezuela? ¿Usted cree que los avispas negras cubanos son iguales que la Guardia Revolucionaria iraní y que van a estar tranquilamente ahí y que va a ser todo igual? O sea,
quiero decir, creo que hay un plan muy preconcebido que esa realidad sí que no nos la cuentan. Es más fácil creer. Sí, pero ¿por qué Gaza? Quiero saber por qué Gaza. ¿Por qué no quedarse en Qatar? Porque Gaza va a ser de Estados Unidos. ¿Por qué lo digo yo? Esto es una administración de mi realidad. Es algo que yo entiendo así. Lo entiendo porque... Es que no quiero meterme en plan espiritualoide, porque entonces ya, si nos debíamos a lo espiritualoide... Pero si su hipótesis es así, escuchémosla. Pues la hipótesis es que va a entrar a tomar Gaza y que va a ser parte del territorio de Estados Unidos en conjunción con Israel. Como está ahora mismo metiéndose con... ¿Cómo se llama? Ya. Va a tomar el control. Ok, eso era lo que quería yo oír. Okay, entonces, el modelo que usted tiene es uno en el que Estados Unidos e Israel son aliados. Sí, sí. Eso lo creo. Eso es exactamente lo que yo estoy diciendo que no es exactamente, cierto. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué no puede ser cierto que el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos son aliados? Primero, porque la política exterior de Estados Unidos se hace en la CIA. Se hace en la Agencia Central de Inteligencia. De hecho, el departamento, la gente que estudia la burocracia estadounidense, no se tarda ni 5 minutos en darse cuenta que el Departamento de Estado es una extremidad de la CIA. Entonces, el Departamento de Estado, que es el sistema de embajadas y etcétera, donde se supone que oficialmente se hace la política exterior de la superpotencia mundial, en realidad está plagado de agentes de la CIA. Por supuesto, porque la CIA es un servicio clandestino que bajo la ley estadounidense, la CIA fue establecida en una ley que se llama la Ley de Seguridad Nacional de 1947. Y esa ley estipula que el objetivo de la CIA, ahí en blanco y negro lo dice, el objetivo de la CIA es corromper en secreto los sistemas políticos, mediáticos, financieros, etcétera, de los países extranjeros. Incluye a los países democráticos. Porque anoche estábamos hablando. Países extranjeros, no estipula dictaduras. Incluso Israel. Claro, incluso Israel. Entonces, creemos... Entonces, fíjese, pero es que esa es una parte de lo que es importante entender, que tienen este poder y que además la CIA para eso fue creada. Primero. Segundo, ¿quiénes son? La CIA fue creada absorbiendo Fremde Her Ost. Todo esto lo tenemos documentado en el sitio. Y ahí están saliendo en pantalla y en cualquier momento nos lo explica lo que son. Todo lo que estoy platicando está documentado en esos libros y en los artículos que tenemos en el sitio. La CIA fue creada absorbiendo el sistema de inteligencia de Adolfo Hitler. Fremde Her Ost, que había sido dirigido por el general Reinhard Gehlen, lo absorbieron enterito. Esto se documentó en 1988 por el historiador Christopher Simpson. Y nadie lo disputa. De hecho, la investigación de Simpson, que se hizo obteniendo documentación gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense, aprobada por el Congreso hace años, esa investigación la ampliaron después otros historiadores cuando se hizo el Nazi War Crimes Disclosure Act, que es una ley posterior que liberó muchísimos documentos que tenían que ver con los nazis. Y se ha ido, cada vez son más y más y más los nazis que se documenta que el gobierno de Estados Unidos absorbió para crear a su propio sistema de inteligencia. Estamos hablando de decenas de miles de nazis. Alemanes y mucha gente de la SS, oficiales de la SS, la gente que hizo el genocidio antijudío en Europa. Esos son los que absorbieron para crear su propio sistema de inteligencia. Y ese sistema de inteligencia, repito, es el que hace la política exterior. Entonces, para concluir, ¿qué política podemos esperar de los nazis alemanes hacia el Estado de Israel? La pregunta se contesta sola. Es solamente cuando fingimos que no son los nazis que podemos producir una hipótesis distinta. Pero si decimos francamente lo que está documentado desde 88, que es que la CIA son los nazis alemanes, pues entonces es obvio que la CIA, con el poder de gastar en secreto el dinero del Tesoro de Estados Unidos, que es la concentración de dinero más grande de la historia, y con el poder legal de actuar en secreto y hacer lo que se les da la gana, pues obviamente lo primero que van a hacer es corromper al gobierno de Estado de Israel y corromper cualquier otra cosa que les sirva para preparar el siguiente genocidio antijudío. Vale, entonces yo puedo entender que, digo como lo entiendo, que hayan adaptado un sistema
Porque evidentemente, vamos a decirlo, y no quiero entrar en una palabra que no se entienda bien. Una cosa es el sistema, cómo funciona, sí, y otra cosa es quién maneja el sistema, cómo funciona. Un sistema puede ser muy bueno, pero hacer cosas, vamos a decir, con resultados terroríficos y lo peor. Pero el sistema es eficiente, vamos a decirlo así. Ahora, esa eficiencia se puede... Bueno, entonces es una hay que distinguir pero hay que distinguir entonces entre dos significados de bueno. Porque bien. Entonces, bueno puede querer decir moralmente bueno, o bueno puede querer decir bien diseñado. Entonces tú, nada más para que se entiendan todos los casos, tú puedes tener un sistema opresivo que es moralmente malo, porque está lastimando a la mayoría de la población, ¿no? Con opresión, ¿no? Pero puede estar muy bien diseñado para su estabilidad permanente, para que no pueda haber revolución, bueno, ¿no? Esa es una posibilidad. Entonces hay que distinguir con cuidado los significados de bueno como moralmente bueno y bueno como bien diseñado. Bueno, yo creo que hay dos conceptos, como bien dices, pero está bien diseñado, pero lo de moralmente bueno depende de quién lo aplique. No creo que el sistema es la máquina. Una máquina funciona igual si la maneja un asesino o la maneja un médico. La máquina funciona. Entonces yo creo que... no. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Entonces, porque el diseño institucional es importantísimo. Entonces, claro, toda la idea del diseño institucional moderno de la democracia, que es una idea que desde la Ilustración viene sobre todo del barón de Montesquieu, pero que de hecho ya estaba integrado en la ley judía desde que se produce la Torá, es la idea de que separas las instituciones, separas los poderes, precisamente para que el funcionamiento moral del sistema no sufra demasiado, aunque haya alguno malo subiendo hasta arriba. Por eso quieres balancear los distintos poderes. Esa es toda la idea del balance de poderes. Entonces, tú puedes tener un sistema tan bien diseñado que inclusive en el caso de que suba gente mala, el sistema los va a limitar su habilidad de dañar, ¿no? Esa es toda la idea de la democracia moderna. Y puedes tener también un sistema que sí aplica lo que usted estaba diciendo, que el sistema va a ser el mismo y todo va a depender de la moral del que lo gobierna. Ese sería un sistema que no tiene contrapesos, ¿no? En donde el príncipe es el autor autoritario, totalitario de toda la vida del Estado, ¿no? Y en ese caso, pues si sube un santo, pues va a beneficiar a muchísima gente de golpe, sin duda. ¿No? Un santo genio, ¿no? Y si sube una persona que es bien intencionada, pero muy estúpida, también va a hacer muchísimo daño. Sí. Y el único caso en el que un sistema así puede beneficiar a la gente es si sube un genio santo. Sin duda. En este concepto voy a decir una cosa. Hablando no he puesto a lo mejor la maquinaria o la forma, el resultado, que lo maneja desde luego yo creo que determina muchas cosas, pero también lo que veo es que, por ejemplo, decía Francis Schaeffer, que era un conocido pensador, era evangélico, ¿no? Dijo que la democracia es la dictadura del 50% más uno. O sea que una democracia, evidentemente, Hitler subió por la democracia. Hitler subió por la democracia, no subió porque se impusiera, dijéramos... Yo no afirmaría nunca que el hecho de tener democracia garantiza que resolviste todos los problemas. No, tampoco estoy diciendo eso. Entonces, siempre hay peligros en la democracia. El peligro de que algo inmoral se mayoritee, pues siempre está, por supuesto. Sin duda. Pero lo que sí es, en mi opinión, muy importante reconocer es la evolución de la protección de los derechos humanos en Occidente como consecuencia de entregarle cada vez más poder a más y más gente. Entonces, si nos vamos, porque esa trayectoria es muy clara. Entonces, si nos vamos a la antigüedad clásica, antes de que triunfara el judaísmo en Occidente, ¿no? Cuando el Mediterráneo eran sociedades paganas, prejudías, precristianas, el sufrimiento humano era casi inconcebible. Casi prácticamente todo mundo era un esclavo y eran esclavos abusados de la forma más cruel.
Era verdaderamente increíble. Los atenienses, que en la escuela nos venden el mito de que eran los grandes demócratas de la antigüedad, ¿no? Los atenienses tenían minas, las minas de plata del Lavrio al sur de Atenas, donde decenas de miles de esclavos eran trabajados a muerte. Era una carnicería, eran campos de muerte. Y luego los romanos, qué barbaridad, los romanos creían que destruir a un esclavo en el estadio era como ir al cine. Eran sociedades de psicópatas. Totalmente. Y esas sociedades fueron transformadas por su contacto con el pueblo judío. O sea, ¿y qué implica ese contacto? Bueno, pues el pueblo judío es un pueblo que tiene una ley anclada en una revuelta de esclavos. Entonces, lo que aprendían estos grecorromanos que estaban siendo aplastados cuando entraron en contacto con el pueblo judío es que tenían derecho a ser libres. Claro. Y eso que aprendieron de los judíos empezó a transformar poco a poco los sistemas occidentales y poco a poco le fueron dando poder político cada vez más como consecuencia de la evolución del pensamiento judeocristiano. Se le fue dando cada vez más poder político a cada vez más gente. Y la consecuencia de eso es que cada vez sufre menos gente en Occidente. Entonces, la democracia puede que tenga muchísimos defectos, pero lo que está clarísimo en la trayectoria histórica de Occidente es que entre más poder se le da a la gente de abajo, mejores sociedades terminamos produciendo. Bueno, yo ahí sí estoy totalmente en contra de ese concepto. Yo creo que justamente es lo contrario. Porque cuando se establece esa ley que estamos hablando en el Monte Sinaí, antes ya había ley, ya estaba. O sea, la ley que se establece es la ley escrita, la ley que se pone, vamos a decir, que se toca en las piedras. Bueno, pero es que antes había ley. Y la ley no viene Yo no dije que los judíos inventaran la ley. No, yo dije que esta es la ley de los esclavos liberados. Exactamente. Es decir, es una ley con una misión muy particular. ¿Cierto? Que es la de evitar que se vuelva a oprimir a la gente. Porque una vez que los esclavos hebreos escapan al faraón, ¿no?, que los había estado oprimiendo, escapan al faraón, están en el desierto del Sinaí, y ahora lo que quieren es una sociedad donde nadie va a ser esclavo. Entonces, no es que ellos inventaran la idea de la ley. Lo que yo estoy diciendo es que ellos inventaron la ley de los esclavos liberados. Y eso es muy importante porque eso es lo que produce las grandes matanzas de judíos, porque la gente que nos quiere esclavizar a todos, ellos entienden que lo primero que tienen que hacer es destruir la ley de los esclavos liberados. Vale. Es muy obvio. Pero Francisco, cuando dices que a mayor distribución de la capacidad de intervenir en la democracia, sí, que es la democracia, entre más se amplía la participación política, menos sufre la gente. Bueno, yo creo que es al revés. ¿Por qué? Porque esa es la base, dijéramos, pero cuando se invierte la pirámide, resulta que hay una persona que tiene el control y que va abriéndolo hacia arriba. Bueno, entonces, ¿en cuántos países de Europa, ampliémoslo, en cuántos países de lo que llamamos hoy Occidente es legal secuestrar a una persona para que se la coma un león como espectáculo para la gente? ¿En cuántos países? Pues en algunos sí lo hay. ¿En cuál? En África. No. ¿En qué país de Occidente? Bueno, no sé si eso, pero... Es que Occidente es la civilización judeocristiana, en la cual se le ha dado cada vez más poder político a la gente de abajo. Bien, pero es que la gente de abajo no significa que sea, porque muchos crean algo, no significa que es la verdad. No, pero por eso pregunto yo estoy preguntando sobre hechos históricos. Esto no es una especulación. ¿En cuántos países de Occidente es legal secuestrar a una persona para torturar la muerte como espectáculo público? ¿En cuántos? Hombre, yo creo que en ninguno. No, sabemos que en ninguno. Bien. Bueno, pero en el mismo Occidente, hace 2000 años, sí era legal. Sí, claro. La clase gobernante era una élite diminuta que tenía a todo mundo esclavizado. Bien. Y ahí no había participación política de la gente. No. Los que participaban políticamente eran esa élite pequeñísima que trataba al resto de la población como si fuera un animal o una cosa. Pero lo que decía antes es que Hitler subió al poder por la democracia. Y no estoy en contra de la democracia. No, pero es que repito, yo no estoy diciendo que no haya peligros en la democracia. Lo que yo estoy diciendo es que cuando no había ninguna democracia, era un espectáculo público secuestrar a una persona y torturar a muerte para que todo el mundo se divirtiera viendo cómo agonizaba. Evidentemente. Bueno, pero eso ya no pasa. No. Entonces, la democracia tiene peligros, por supuesto. Hitler
subió en una elección. Por supuesto que eso es un peligro. Y lo tenemos en muchos países ahora mismo. Pero no hay ningún país de Occidente donde sea. Bueno, entonces las cosas sí cambiaron. Antes todo mundo era un esclavo. Bueno, claro. Pero ¿quién lo ha cambiado? Porque ya voy en otro plan. Quien lo ha cambiado ha sido el que dio la ley, no los que la reciben. O sea, el pueblo de Israel, y es que estoy como si yo estuviera defendiendo aquí en contra, ¿no? Yo soy el primero que estoy a favor de todo lo que es de Israel, eso está claro, ¿no? Sí, claro. Pero el pueblo de Israel no inventó la ley, ni solo la recibió, digo solo entrecomillado. Se le dio una autoridad muy importante, que es preservar esa ley que estaba escrito en las tablas de piedra y que ahora ha sido puesta en nuestro corazón. Por eso decimos, tu ley está escrita en mi corazón, hacer tu voluntad es mi deleite. Pero no inventó esto de cuando hablas de que fue una ley para liberar a los esclavos, claro, evidentemente esclavos, pero que es que no es solamente para el pueblo de Israel, es la esclavitud del mundo en general. Sí, de acuerdo. Y no la inventaron ellos, ni la escribieron ellos. Pero usted y yo estamos de acuerdo. Ya lo sé, sí. Pues para que tenemos que discutir, si no, ¿qué va a ser esto? O sea, vamos a estar aquí hablando todo, diciendo... Bueno, pero quiero decir cómo estamos de acuerdo, para que esté claro. Yo estoy de acuerdo con usted que la ley del pueblo judío es para todo el planeta. Para todos. Y ellos también lo piensan. Seguro. En el siglo I había un proceso revolucionario en la ciudad de Roma, y eso también lo estamos documentando para nuestros lectores, porque se estaba convirtiendo prácticamente todo el Mediterráneo al judaísmo. Sí, sin duda. Desde el siglo I antes de Jesús, y eso estaba produciendo una presión política para abolir la esclavitud en el Imperio Romano y hacer una transformación. Y de hecho, en el siglo I antes de Jesús, hubo 2 movimientos revolucionarios en la ciudad de Roma, que ya pronto vamos a publicar un par de artículos sobre esto, que toda la evidencia indica que eran liderados por aristócratas romanos que se habían convertido en secreto al judaísmo. Sin duda. Lo que digo es que esa ley no es una ley que se haya asumido por esclavos, ni que la recibieron esclavos. Bien, la recibieron. Pero aquí quien hace la diferencia, como antes decía, la maquinaria, es quien la maneja. Y quien la maneja es el Eterno. El Eterno ha dado una ley que está inscrita y escrita a toda la humanidad. Pero la responsabilidad de mantenerla, de mantener la máquina aceitada, perdóneme que diga esta expresión, sí. Es de Israel. Y lo que se le ha querido es quitar a Israel esa autoridad. Pero no tiene... la máquina no lo ha inventado, como no ha inventado Shabbat, como no ha inventado la festividad. Eso se ha dado todo el Eterno. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es entrar en esa dinámica de decir, oye, ¿cómo es que le ha dado esto? Porque uno dice, no, es que eso es de los judíos. Dicen, no, señores, esto es de toda la humanidad. Yo la verdad no creo que una controversia sobre este punto realmente tenga mucha relevancia para nosotros. Entonces, si vamos a poner las 2 hipótesis sobre la mesa para que se entiendan, y luego yo explico por qué realmente no importa. Bien. Entonces, una hipótesis dice que la Torá es un texto de autoría divina, entregado por Dios, con toda su legislación, etcétera, ¿no? Entonces, es un diseño divino. Y la otra hipótesis dice, no, ese es un cuento. En realidad, lo que tenemos es un proceso social, como en cualquier otra religión, y pues la gente se inventa sus dioses, y la Torá es un producto de autores hebreos que fueron humanos, que caminaron la tierra y que escribieron un libro, como hacen otras personas, pero un libro genial, eso sí, pero es obra de los hombres, ¿no? Bueno, esas son las dos hipótesis sobre la mesa. A mí realmente no me importa tanto. Uy, a mí sí, Ya sé, pero quiero explicar. Mucho. Ya sé que para usted sí, pero quiero explicar por qué para mí no. Porque para mí lo que es más importante es la felicidad y la paz y la solidaridad de todos los seres humanos. No, de todos los seres humanos. Entonces, como eso es lo que a mí me importa, si la Torá es un producto de manos totalmente humanas judías o es de origen divino, lo que para mí es importante es que es la misma Torá, son las mismas letras, son las mismas palabras. Lo que está cambiando es la hipótesis de quién la produjo, pero el objeto es el mismo. Entonces, es muy diferente, Francisco. No, el objeto es el mismo. No, estamos hablando de la Torá. Es otro objeto.
Es otra realidad. No. La secuencia de letras es la misma. Estamos especulando sobre cuál es el origen de esa secuencia de letras. Pero eso determina lo que viene. Si yo digo la Torá la escribió Dios, no le cambio ni una letra. Y si digo la Torá la escribió un ser humano, no le he cambiado ninguna letra. Es el mismo objeto. Sí, pero es Espéreme, déjeme terminar. Ya sé que para usted esto es muy importante, eso yo ya lo sé. Pero es el mismo objeto y es el mismo impacto en la historia humana. Es decir, lo que ha producido la Torá como proceso de liberación en la historia de Occidente a lo largo de los muchísimos siglos, eso ya está documentado. Ya es el recorrido histórico de Occidente. Ahora, si tiene su origen con una intervención divina o si tiene su origen con un proceso cultural, político, humano de un pueblo excepcional que es el pueblo hebreo, en ambos casos el efecto ha sido que la Torá fue lo que nos liberó. Y por lo tanto, porque este argumento es muy importante porque recluta a todos los ateos, don José. Entonces, aunque usted no lo comparta, necesito que reconozcamos la importancia de este argumento. Porque si uno es un ateo y uno reconoce que la Torá ha tenido este efecto en la historia occidental, se vuelve una razón para defender a la Torá y al pueblo judío simplemente por interés propio. Porque este es el camino cultural que nos liberó. Lo entiendo, pero eso le quita justamente porque Jesús dijo, y en plan ya entramos en plan, conoceréis la verdad y os hará libres. Puede ser una verdad algo que haya escrito un filósofo, hablamos de Platón, creo que Platón nada más está ahora mismo en boga, ¿no? Sí. Se puede decir que porque lo escribió Platón, que es un tipo excelente, que se sabe de todo, que ha influido en el mundo entero, por eso es bueno. Yo digo que si le han escrito buenos judíos, buenas gentes con buenas intenciones, y no se reconoce que tiene su origen en la voluntad del Eterno de liberar al hombre, porque yo no creo que por muy bueno que sea uno... Ya me dio usted la razón. Bueno, pues mejor. Le voy a explicar por qué. Me alegro. Usted dijo, no hay que decir que un libro es bueno porque lo haya escrito Platón. Eso fue lo que dijo usted. Sí. Hay que evaluar el contenido del libro. Bien. Bueno, pues eso es lo que yo también recomiendo. No hay que decir que la Torá, o por lo menos no es necesario decir que la Torá es buena porque la escribió Dios, porque está documentado en la historia occidental que la Torá nos liberó a todos. Bien. Entonces, si la Torá la escribió Dios, y yo también comparto esa hipótesis, lo que yo estoy diciendo es que no hace falta para reclutar a los ateos. No es necesario convertir a un ateo a una religión o a una secta judeocristiana. No es necesario. Lo que basta para un ateo es que le demostremos que la tradición de la Torá nos liberó a todos. Entonces, no hace falta que crea en Dios, simplemente que entienda que el camino del pueblo judío en Occidente es lo que liberó a todos los occidentales, y eso se vuelve una razón para combatir el antisemitismo, aunque uno no crea en Dios, porque uno quiere, uno quiere sobrevivir uno mismo, claro. Uno quiere que su familia sobreviva, uno quiere que su civilización occidental no sea destruida. Entonces, el argumento del impacto legal, político, ético de la Torá en la historia occidental es mucho más importante que el argumento teológico. No, es que no hablo de argumento teológico, hablo de argumento de autor. Por ejemplo, aquí tenemos los libros de usted. Sí. Pero ahora voy y digo yo, no, pero esto no lo ha escrito don Francisco. Todo lo ha escrito otro por ahí. Dice, no, es igual de importante porque lo que importa es lo que dice. Sí. No, lo que importa es lo que dice y quién lo ha escrito. Porque usted representa un pensamiento que no puede sacarse de... Si usted ha escrito ese libro o esos, nadie dirá, no, pero es que lo ha escrito... Perico los palotes, como decimos en español, ¿no? Pero usted fue el que me dijo que no tiene sentido decir que un libro es bueno porque lo escribió Platón. Lo que yo estoy diciendo es que la Torá es buena, independientemente de cuál sea la hipótesis del autor, de quién fue el autor. No, porque es que Platón es un hombre, como todos los demás, somos todos iguales. Pero usted no tiene la demostración de que la Torá fue escrita por el Eterno. Sí, usted no la porque tiene. Le he dicho antes una cosa que es una palabra muy importante. A ver. He dicho, tu ley está escrita en mi corazón. Entonces, es que ya no está escrita solamente en tablas de piedra
o en papel o en papiro, es que está escrita aquí dentro. Y eso es irrefutable. Yo le puedo decir usted es el autor del libro, dice usted sí. Bueno, es irrefutable, pero tampoco es una afirmación científica. No, entonces, no, ni mucho menos, bueno, faltaría más. Es que las únicas afirmaciones en donde tiene importancia decir que son refutables o irrefutables es cuando son científicas. Entonces, y por los hechos. Algo que está en su corazón no es una afirmación científica, por lo tanto no viene al caso que sea irrefutable. Pero hemos dicho antes que por sus hechos se les conoce. Pero entonces, mire, el efecto... don José, yo creo que lo mejor es reconocer con humildad que hay preguntas que no podemos contestar. Sin duda. ¿no? Entonces, sin duda. yo creo que, y creo que esa humildad es lo que produce la ciencia. Y la ciencia es el corazón del racionalismo con el cual podemos defender nuestras libertades y hacer contacto con la realidad. Entonces, creamos en Dios o no creamos en Dios, por favor, seamos racionales. Todas las cosas que nosotros creemos sobre cualquier tema son hipótesis, porque no podemos conocer a ciencia cierta toda la verdad de nada. Entonces, seamos humildes. Lo que tenemos en la cabeza son hipótesis sobre cualquier cosa, incluyendo la autoría de la Torá, y tenemos derecho a creer que nuestra hipótesis es la verdad. Pero claro, no olvidemos, claro. no olvidemos que sigue siendo una hipótesis. Bueno, porque eso, reconocer que todo es una hipótesis, es el principio de la tolerancia y de la libertad. Francisco, es que esa es la hipótesis. Pensar que todo es hipótesis. No hay hipótesis, hay realidades absolutas. Eso es lo que la ciencia no puede admitir, porque la ciencia está diciendo que si no se puede cuantificar, tocar, examinar, definir, no sé, más, no se puede aceptar. Yo digo que no, que es todo lo contrario, que hay una... Pero ¿cuál es la consecuencia para... Un cambio del mundo. ¿Cuál es vamos a suponer que X, lo que usted quiera afirmar, es una realidad absoluta. Vamos a suponerlo. ¿Cómo me va usted a demostrar que es una realidad absoluta? Por lo que hago, Francisco. Si usted me ve que estoy diciendo barbaridades teológicas y muy espiritualoides, como mucha gente hay, ¿no? Sí. Que se ponen muy en plan de falsa humildad realmente, sí. Y después hay otra cosa, que es lo que digo yo, esa realidad no se ve. Si te administra la realidad espiritual, lo que estoy diciendo en otras palabras es, hay un mundo espiritual que no vemos, eso lo entendería cualquiera. Hay un mundo real que es el que no vemos. Pero si alguien le dice, no existe un mundo espiritual que no vemos. Yo no puedo convencerlo. Bueno, entonces a eso me refiero. No, como usted no puede convencerlo... Pero no es una hipótesis. No, precisamente eso es lo que define a una hipótesis. Cuando usted no puede dar una demostración de lo que usted está afirmando que es cierto, cuando el proceso de presentar evidencia ni siquiera es relevante, entonces usted lo que puede decir es que tiene una creencia y esa creencia es una hipótesis. Y tan tan. Y esa creencia que es la que ha cambiado al mundo, porque el mundo ha cambiado. Eso estoy de acuerdo con usted. Ahí está. Esa creencia sí ha cambiado el mundo. Entonces, no la fe que tienen los judíos en la Torá y su compromiso místico con la Torá es lo que liberó a todos los occidentales. Eso sí es cierto. Ahí esa está. creencia sí cambió al mundo. Eso no cambia, que la creencia es una hipótesis. Pero eso no es una realidad ni política, ni religiosa, ni cultural. Eso es una experiencia, como decía el cantante, ¿no? Una experiencia religiosa, ¿no? Sí, entonces, pero yo no me opongo. Yo lo sé que no se opone. Yo no me opongo a que usted o que cualquier otra persona diga la Torá es de autoría divina y el pueblo judío fue escogido por Dios. Yo no me opongo. Lo sé. Y esos son conceptos que yo comparto. Esa es mi fe. Yo soy noágida. Yo creo que el judaísmo es la verdadera religión. Pero no cambia que todo eso son mis hipótesis. Y yo no se las impondría a nadie. Cada quien su hipótesis sobre Dios y el mundo. Porque esa humildad, la humildad de reconocer todo lo que yo creo, aunque lo crea fervientemente, y yo no me importa que usted lo crea fervientemente, pero usted lo que cree fervientemente sigue siendo una hipótesis. Bueno, es una hipótesis porque usted lo ha definido como hipótesis. Pero yo digo porque no podemos saber. Eso es todo. Podemos saber. ¿Qué es la fe? Ver lo que no es como si ya fuera. No es una hipótesis. Es que no es una hipótesis. Cuando uno dice que tiene fe, uno lo que está diciendo es que no quiere producir una hipótesis. No quiere participar en el proceso racional de evaluar afirmaciones con base en la lógica y la evidencia. Uno quiere simplemente decir yo creo y se acabó. Eso es la fe. Esa es la fe. No, yo no digo que creo y se acabó. Lo que digo es que lo que cambia al mundo
lo que ha cambiado en la historia no ha sido ni las leyes, ni la democracia, ni las dictaduras, ni el esfuerzo de los seres humanos en conjunto, estableciendo una base que repartimos el poder y el mundo va a ser mejor. Está demostrado que no se ha repartido el poder y el mundo sigue siendo lo que es, un sitio oscuro, indefinible, malo, duro. Ayer decíamos, es que lo que dice la Escritura es que no hay nadie bueno. Si no hay nadie bueno, ni un servidor, ni usted, don Francisco, no somos buenos, ninguno. Por muchas hipótesis que tengamos buenas, pero lo que ha cambiado al mundo ha sido la ley escrita que ha bajado, voy a decirlo así, bajado del cielo, nos ha puesto delante y dice, mira, este es el camino. Los que han hecho los... Bueno, ¿y qué pasaría si vamos a hacer un experimento mental? Vamos a suponer, obviamente que usted cree que esto es imposible, pero es un experimento mental. A lo mejor lo creo. No, pero es un experimento mental. Entonces, supongamos que alguien le pudiera demostrar a usted que la Torá no fue escrita por Dios. Entonces, ¿usted dejaría de defender la Torá y al pueblo judío? Totalmente. Bueno, yo no. Yo sí. Porque yo no, porque si no está escrito, el efecto no hay efecto. Escúcheme, discúlpeme. Eso está documentado y lo documentan. Los libros que usted está compartiendo con su público documentan el camino histórico de la influencia del pueblo judío en Occidente. Eso es un hecho documentado. Pero no es una influencia humana, es una influencia espiritual, divina. No, pero es que usted ya se me salió. Por eso le dije que es un experimento mental. Ya sé que usted cree que es imposible. Pero es un experimento mental. Sí. Entonces, usted me dice, si alguien me pudiera demostrar que Dios no escribió la Torá, claro, es que entonces ya no defiendo la Torá. Y yo le digo a usted, si alguien me pudiera demostrar a mí que Dios no escribió la Torá, yo de todas maneras defiendo la Torá porque yo puedo ver en el récord histórico que la Torá es el texto que liberó a los pueblos de Occidente. Claro, pero si yo no estoy en contra de ese concepto, pero lo que digo que lo importante no solo es lo que está escrito, sino quién lo ha escrito. Porque cuando ya sé que a eso a usted le importa. No, pero es muy importante porque yo le insisto, don Francisco, sus libros son importantes porque los ha escrito usted. Si usted me dice que es el usted me dijo en esta misma conversación que no hay que decir que un libro es importante porque lo escribió Platón. Y de la misma manera, no hay que decir que un libro es importante porque lo escribí yo. Yo puedo haber escrito una tontería. Naturalmente. Bueno, entonces mi libro es importante si es un buen libro. Pero es que sí, pero no es que, si lo escribí yo. Pero es que hablamos de un mensaje. Usted va a cambiar, sin duda, a muchas personas por sus pensamientos, por su forma de ser. Sí. Pero es que el libro de los libros, para entendernos bien, que va desde Génesis a Apocalipsis, lo digo para que algunos estén... Bueno, ahí no estamos de acuerdo. Ya lo sé, pero yo sí. ¿Por qué? Pues porque justamente en el judaísmo hay dos problemas muy graves. Sí. En el cristianismo y en el judaísmo, lo dije hace muy poco. Sí. Dos problemas. Uno, en el cristianismo quieren invertir todo para que Jesús no parezca judío. Y de hecho, al hacer una división teológica que no histórica de lo que llaman mal llamado Antiguo y Nuevo Testamento, han cortado. Sí. Eso en el judaísmo existe, porque dicen, no, es que Jesús sí era judío, pero era cristiano. En el cristianismo, sí, es cristiano, pero no era judío. O sea, han invertido los valores, han invertido todo, y por eso hay un concepto de noágida. Es un concepto que no existe en la Escritura. No existe el concepto. Bueno, pero existe en la cultura judía desde la antigüedad. En la cultura judía existe también adorar al becerro de oro. Eso no significa nada. Yo creo que eso no está en la cultura judía, perdón. Bueno, eso está en la narración del Éxodo. Los que adoraban el becerro de oro, es que esto es muy importante porque la gente se confunde cuando lee el Éxodo. Cree que lo que salió de Egipto son judíos. ¿No? Había de todas nacionalidades. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los que llamamos judíos no eran judíos. Ser judío es seguir la ley de Moisés. Cuando salieron de Egipto no se había entregado la ley de Moisés. Bien. Entonces, Moisés estaba creando al pueblo judío con un material humano pagano. Los que adoraban el becerro de oro eran los paganos que Moisés sacó de Egipto para crear al pueblo judío. Pero es que ya tenían la ley. Antes. No, señor. Sí. Se le entregaron a Moisés. ¿Se lo demuestro? A ver. ¿Cómo hacían sacrificios para honrar a Dios con sacrificio de animales? ¿Quién lo hacía? En los dos primeros, vamos a decir así. Caín y Abel. Esos sacrificios, ¿para qué eran? Para recibir perdón. Eso está establecido en la ley. ¿Qué es lo que hace el Mesías? Se convierte en un sacrificio que nunca se va a repetir, pero ¿para qué? Los diezmos, ¿de dónde vienen? Los diezmos vienen de antes. Es que ya había ley. Bueno, lo que pasa es que se certificó. Ya viene antes. Yo no estoy diciendo que no hubiera una sola ley. No afirme eso. Pero la ley que realmente constituye al pueblo judío, que es y además hay que recordar que en la tradición rabínica ellos consideran
que Moisés es el autor de la Torá. Entonces, en realidad, todo lo que está narrado anterior a la vida de Moisés en la Torá se supone, por tradición, que también lo escribió Moisés. Entonces, en realidad el origen de toda la legislación judía, por lo menos como la recuerdan los judíos, es Moisés. Y eso es lo que es realmente importante. Sí, pero sabemos que ahora mismo estamos, y yo no voy a alargar más el tema porque está muy interesante. Yo estaría, es divertidísimo. Yo estaría horas aquí, sí, de verdad. Esto es divertidísimo. Pero estamos hablando de las... Tenemos ahora mismo, son las 1:08 en España, las 2:08 en Israel. Ajá. Ni se sabe esto ya, es increíble, ¿eh? Bueno, lo que estamos diciendo es que lo primero, que don Francisco y yo nos llevamos muy bien. No, bueno, independiente, aquí hay un amor verdaderamente agasajante. Un amor platónico. Bueno, yo creo que es muy interesante los puntos de vista que tiene don Francisco y están muy bien expresados en estos libros que ven ustedes en pantalla. Y lo que sí que le voy a pedir es que sea él quien cierre con la palabra suya. Con lo que usted, a lo mejor ni le he preguntado, ni lo he dicho, ni hemos hablado. Ya sé que llevaría mucho tiempo, pero don Francisco, ¿qué sería su mensaje ahora mismo para mucha gente que está escuchando esta conversación, que tienen opiniones diferentes y encontradas y no tan desencontradas? Bueno, ¿qué nos diría? Quizá lo que es útil aquí es hacer hincapié sobre lo siguiente, que es una de las cosas que yo le quise comunicar, que es que yo entiendo el deseo de los cristianos de convertir. Lo entiendo porque es fundamental en la orientación y en la prédica cristiana, salvar, como se dice en los círculos cristianos, a los que no conocen a Jesús. Pero creo que tenemos que tomarnos en serio que cada quien lo que tiene es una hipótesis, y también tomarnos en serio que es más importante amar al prójimo que convencer al prójimo. Es mucho más importante. Sin duda. Y el hecho de que haya un argumento con el cual podemos reclutar a los ateos a la defensa de la tradición judeocristiana, y ya lo hemos visto, por ejemplo, Richard Dawkins, que es el ateo más famoso del mundo, ¿no? Es un ateo activista, que escribe libros para defender el ateísmo y que se la pasa criticando las religiones. Ahora que ha entendido el peligro del Islam para Occidente, ahora está diciendo que se define como un cristiano cultural. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que está reconociendo que hay una diferencia en la tradición moral judeocristiana de Occidente. Hay una diferencia. Realmente esa tradición sí liberó políticamente a los pueblos occidentales. Entonces, ahora sí ya le cayó la ficha, como decimos, a Richard Dawkins, de que defender la tradición judeocristiana es la autodefensa de Occidente, ¿no? Y entonces creo que tenemos que tomarnos en serio que hay un argumento para reclutar a los ateos. Lo estamos viendo. Y es más importante que los ateos vean el valor cultural y político de la tradición judeocristiana y del pueblo judío en particular para la liberación de los pueblos occidentales y para un futuro libre en Occidente. Eso es mucho más importante que convertirlos a nuestro sistema de creencias. Bueno, eso es secundario. Lo que tenemos que hacer primero es asegurar que pueda sobrevivir un Occidente libre, donde todos podemos creer en el Dios que elegimos sin molestar al prójimo. Y si queremos luego tratar de convencer a la gente de que tenemos razón, eso se vale, pero eso no es lo primario. Lo primario es amar a nuestro prójimo, solidarizarnos con nuestros hermanos occidentales, unirnos todos en la defensa de Occidente y del corazón judeocristiano, entendido como religión para unos y para otros como tradición legal, ética, política, ¿no? Pero que todos lo defendamos, porque si no lo defendemos, todos vamos a ser esclavos. Francisco, esa base nosotros la decimos de esta manera: los que bendicen a Israel son los que son libres. Claro. Por eso no se trata de convencer. Aquí hay muchos ateos en el canal, ¿eh? Ya. Benditos sean. Pero nos dicen una cosa: mire, yo no creo en nadie ni en nada, pero bendigo a Israel. Claro. Entonces, la clave está en el que está escrito, además: al que te bendiga, le bendice. Y eso no está dicho en la ley. Es anterior a la ley escrita, ¿no? Se lo dijo Abraham. Sí.
Al que bendiga a Israel yo le bendeciré, al que maldiga le maldeciré. Por tanto, la ley no ha cambiado. Y es, si queremos una base para cambiar el mundo, no es por conocimiento ni por análisis, es porque amemos y bendiga, que es hablar bien, amemos al pueblo de Israel. Y en eso es amor al prójimo. Claro. Porque no se puede amar al prójimo sin amar a Israel. Estoy de acuerdo. Ellos nos enseñaron a amar al prójimo. Gracias, don José. Don Francisco, oiga, esto tiene mucho juego, ¿eh? Estuvo bueno. Esto tiene mucho juego. Me encantó. Así que un fuerte abrazo para usted. Ya los libros, ahí están. Don Francisco, ¿cómo se pueden conseguir? Bueno, si van a franciscogilwhite.com, ahí van a ver todos los contenidos que tenemos, y uno de los botones es para ir a los libros. Bien. Pues, estimados amigos, nos vamos a ver después, si el cielo lo permite. ¿A qué hora? A las 19 horas de por la tarde, con otro programa, pues como siempre, habitual, llamando las cosas como son, al pan pan, al vino vino, el agua clara y el chocolate espeso, es lo que decimos aquí. Un fuerte abrazo, gracias por su atención, nos vemos después, ¿eh? Y no se lo olvide, ver los libros, ahí tienen las direcciones, y hay mucho que hay que aprender todavía, sin duda. Gracias.